comienza el programa Clases de los miércoles desde el estudio del Grupo 21, que es la consulta del Grupo 21 de Girona. Un servidor para todas y para todos, Javier Sacristán. Comenzamos. Pues muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Aquí nos encontramos una tarde más con hoy. Tenemos el placer de que nos acompañará pues don Javier Lafuente, bienvenido. Aquí de acompañante, aquí estoy, con todos vosotros. Y también tenemos a doña Ana Buj. Hola Ana, muy buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy es un gusto. Veo que tenemos aquí a personas muy interesantes para poder hacer el programa. Que a veces últimamente está todo el mundo súper liado con que si los niños, la escuela, las extraescolares, final de curso y como que no hay manera de que aparezca nadie por el estudio. Entonces, pues, bienvenido todo el mundo. Por eso vengo yo, porque no tengo ni niños ni extraescolares. Antes tampoco, ¿verdad? Soy un aburrido de la vida, tengo que venir aquí un poco a que me entretengáis aquí a Girona. A pasármelo también. Pues muy bienvenido. Muy bien, Muchas gracias. Javier. Además, hoy teníamos un programa especial porque íbamos a hablar de la patología psíquica, de la alteración del psiquismo, ¿no? en el ser humano. Y bueno, antes de decir nada, porque claro, el abordaje que hace la medicina china del psiquismo es muy, muy peculiar y hay que tener en cuenta algunas cosas muy interesantes que no se tienen en cuenta dentro del trabajo con el psiquismo o con las alteraciones psiquiátricas que tiene el ser humano, en cómo lo aborda a nivel hospitalario, a nivel de la medicina actual y cómo lo aborda la medicina china. Hay una cosa muy, muy, muy no sutil, sino muy contundente, diferente la forma de trabajar con ello. Entonces, las dos son fantásticas. Hoy en día la psicología, la psiquiatría ha avanzado mucho, no nada que ver con hace 20 años atrás, porque hace 20 años atrás era de locos y hace 30 años ni os imagináis y hace 50 años y hace 100, bueno, ya era, vamos, menos esos centros menos ahí ayudar, extraños, ¿no? Electroshock, Ostras. bueno, de locos. Nada que ver. Entonces, quizá, Javier, la primera pregunta sería ¿y desde cuándo aparece la alteración psicológica o alteración emocional o psiquiátrica? ¿Esto ha existido siempre en el ser humano? ¿No ha existido? ¿Hay una condición que heredamos evolutiva de nuestros cromañones, nuestros ancestros, nuestros neandertales, nuestros homo sapiens primitivos? ¿Hay algo que vaya influyendo en cómo nosotros nos adaptamos emocionalmente al entorno, etcétera, etcétera? Pues algo ha debido de haber, porque si todavía queda, todavía queda, y la mayoría de nosotros estamos metidos en ese mundo, pues algo tiene que ver. Algo importante ahí que hablan, ¿no? Que mencionan algunos de gente que yo tengo gran estima, ¿no? De la parte que nos enseña de esa palabra que es la emoción, tal cual como es el significado de la palabra, de movere, que es la emoción tiene un sentido de movimiento. La parte emocional, es decir, si tengo miedo o si tengo enfado, o si tengo rabia, todo eso va acompañado de un movimiento. Entonces, mucha de la parte que se asocia, ¿no? A la parte de la que puedo hablar yo más de la PNI, de esa terapia breve o de la terapia estratégica, tiene que ver con el cambio de la emoción haciendo cosas. Es decir, vamos a hacer un plan de acción para que esa emoción cambie. Y desde el punto de vista más antiguo ha tenido que ver con ese simbiotismo, ¿no? De qué siento y para qué sirve eso. Entonces eso a nivel adaptativo evolutivo nos ha servido para salvar la vida, como siempre. Si tengo miedo,
salgo por patas y si tengo enfado, pues me enfrento a lo que sea. Y luego ya de ahí, todo lo que se pueda manejar y todas las condiciones que pueda haber a nivel del mundo moderno, pues va cambiando evidentemente a patologías actuales modernas que antiguamente pues no se conocían. Sí que tiene que ver una parte, volvemos otra vez a nuestros queridos bichos, que puedan tener que ver con cuando hay una infección, cómo cambia la conducta para proteger a la especie. Si tengo una infección vírica, el virus lo que me hace es, no me apetece ver a nadie, me aíslo. ¿Para qué? Para evitar contagiar. Entonces va muy asociado la conducta muchas veces al estado también microbiano, a nivel evolutivo y demás, que luego toda la patología, que es la que nos meteremos un poquito y anunciaremos así como de inicio, que tiene que ver actualmente con patología psiquiátrica más actual, pues bueno, a lo mejor podríamos sacarle ahí una traducción, no lo sé, de cómo puede haber estado adaptado y el significado que puede tener actualmente para estar aquí o no querer estar o hacer o cambiar la realidad, ¿no? Para estar de otra manera. Uh-huh. Es una cosa interesante, ¿sí? Porque aquí un servidor, ya que has mencionado la parte del estado inmunitario en este caso, ¿no? De si tengo una infección vírica que me hace comportarme de una manera diferente para salvar a la especie, ¿no? Y hay un dato que yo mencionaba mucho a los estudiantes de inmunidad y es como hay una característica de que la inmunidad está teniendo las riendas y está más activa de la cuenta cuando no debería estar. Por ejemplo, por la mañana, me levanto por la mañana, la inmunidad no debería estar trabajando después de la subida del pico de cortisol, ¿no? Me despierto por la mañana, va hasta 2 horas subiendo el pico de cortisol y luego aquí no debería estar la inmunidad activa especialmente, ¿no? Debería estar más bien silenciada para luego por la noche sí activarse, ¿no? Entonces, si tú te levantas por la mañana y después de que te has despertado a las 2 horas o así, notas que el mundo te molesta, entre comillas, no es que te moleste, sino que sientes que tienes pensamientos más bien egoístas, que miran más por ti, pues ya sabes que tienes un proceso inflamatorio en el que la inmunidad no se está desactivando y está obligando a un comportamiento a nivel neurológico de protección, protectivo, de aislamiento o de que aparece como el sentimiento de justicia, ¿no? Es como, es que es injusto, yo necesito, sí, pues estás inflamando, literalmente, porque cuando no estamos inflamando y tenemos energía, normalmente apostamos por la supervivencia de la especie y nos mostramos, nos damos al otro, ayudamos, no tiene nada que ver con el egoísmo, es otra historia muy diferente, ¿no? Entonces, ahí a veces sí que podemos ver, ¿no? Tengo un pensamiento en el que últimamente estoy más preocupado por mí, por lo que es justo para mí, ¿no? Y que no se está realizando esa justicia. Vale, pues tenemos inflamación. Entonces vamos a ver cuál es el motivo de la inflamación porque la vamos a encontrar casi seguro, casi seguro. Si la persona es así desde que nació, pues bueno, ya habría que estudiar alguna cosita más, ¿no? Simplemente por carácter de la persona o yo qué sé, ¿no? Hay que diferenciar. Sobre todo es como introspección para ver y decir, ostras, es verdad, hoy me he levantado y me siento un poquito con una forma de pensamiento en la que estoy tirando más hacia mí, ¿no? Que necesito yo y no que no me estoy ofreciendo altruistamente a la necesidad del de al lado, ¿no? Bueno, pues probablemente hay inflamación. Si me llama la atención que es como diferente en mí, estás inflamando. ¿Bien? Entonces, esto como dato interesante. Esto, ¿no? Vamos, como una medida así para poder valorarse a uno mismo y luego los que trabajáis en consulta con pacientes, pues claro, es que esta persona, fíjate, la demanda que me hace, todo eso al final es egoísmo por un proceso en el que está viviendo. En la medida que la terapia o el tratamiento que se vaya haciendo vaya mejorando la persona, habrá menos demanda, habrá menos sentimiento de egoísmo y habrá pues ese cambio que dice, me parece como una parte fantástica, como una medida de eso, ¿no? De objetivizar, ¿no? Bueno, si lo pondremos a nivel inmunológico, pero en esa parte de egoísmo. Es decir, cuanto más egoísta estoy, más necesidad tengo hacia adentro. Me ha parecido, vamos, me ha encantado lo que has dicho, porque para uno mismo se puede ir como calibrar, ¿no? Es decir, ¿cómo estoy? ¿Para el mundo o para mi mundo? Y a partir de ahí puedo ahí como poder dirigir la atención, ¿no? ¿Qué necesidad tengo ahora mismo? Oye, pues como cuando uno está con infección, a la cama, arropado, no quiero saber nada del mundo, ni luces, ni sonidos, ni nada. Todo para mí, para adentro. Pero hay ese momento ahí intermedio en la vida, en la conducta, que es, no tengo yo muchas ganas de ayudar al prójimo. Y además en patrones moleculares, ¿no? Que es como
desde la medicina, nosotros sabemos que cuando estamos en un proceso inflamatorio, el hígado tiene que colaborar con el fibrinógeno, con la proteína C reactiva, con un montón de sustancias que tiene que ayudar a la inmunidad, entre otras cosas, aparte de propia inmunidad, que también a partir de las células Kupffer, etc. Pero si nos fijamos en medicina china, el reino de la madera, por ejemplo, a nivel energético, es como el hígado en concreto, trabaja como con dos emociones prioritarias, que es la generosidad y el egoísmo, las dos. De tal manera que cuando estoy en plan generoso, fijaos que medicina china forma canal unitario con el maestro de corazón. Cuando el maestro de corazón está en armonía, normalmente ofrecemos al resto. De hecho, hay una premisa que es, si el último beneficiario en las decisiones que estás tomando son todos, sí, y tú ahí estás dentro de todos, esto es una orden del emperador. Pero si tú ves que el último beneficiario eres tú principalmente, aquí hay un golpe de estado por parte del hígado, arrastrando al maestro del corazón, que es casi lo mismo. O sea, cuando necesitamos una actividad en la que el metabolismo tiene que favorecer esa parte egoísta de supervivencia, ya sabemos que el hígado es uno de los primeros que estarán interviniendo dentro de la respuesta para ayuda a iniciar la inmunidad hasta que empiecen a producirse la subida de glóbulos blancos que tiene que producirse en derivación de porcentajes, una serie de cositas, y está por ahí también, ¿no? Esta parte desde la medicina china. Igual, el egoísmo o la generosidad, ¿no? Que es como dato curioso. Entonces, me encanta esto que lo has dicho, pero lo voy a trasladar yo allá a mi nivel particular. Es decir, cuando la decisión que tú tomas ayuda al colectivo y tú también estás incluido en esa parte del beneficiario, viene directamente del corazón. Eso es. Vale. Y si quedas el último es que tiene que ver, o sea, no estás dentro de la... si piensas más en ti que pensar en el resto, vale. Entonces... Y si llegas a pensar más en los demás, que bueno, esto es muy coger con pinzas, y tú no te beneficias de la decisión, probablemente sí que esperas una recompensa. Vale. Sigue siendo egoísmo. Es que probablemente la obtendrás porque el ver beneficios a los demás te genera un estado de satisfacción. No es algo que se piense. Aquí la diferencia sería en las personas que en algún momento de su vida dicen, joder, es que yo lo doy todo y no recibo a cambio equitativamente, ¿no? Bueno, pues, pero a lo mejor de manera natural sí que es así, lo dan todo. Y cuando tienen el proceso inflamatorio se dan cuenta de que, hostia, lo doy todo y llevo una inercia de darme a todo el mundo y ahora de repente pues me doy cuenta de que, coño, yo no recibo nada. Y ya me he cansado y ahora pienso más en mí. Vale, pues estás inflamando. O sea que, por ejemplo, trasladando las palabras del barrio, yo soy muy de barrio, como todos ya me conocéis. Yo salgo por la noche y me da por invitar a todo el mundo y todo el mundo está incluido y yo estoy incluido también y lo pasamos todo muy bien. Eso es mandato del emperador. No. Aquí hay que vigilar, Venga. Porque dices, depende de la situación siempre, ¿no? Si tú dices, en este caso que tú estás eligiendo. Sí. Cuando se habla estamos hablando de responsabilidad vital, Vale. ¿bien? Cuando nos ofrecemos a los demás, ¿no? Estoy regalando, ¿qué es lo que puede regalar una persona? Su tiempo. Bien, principalmente. Entonces, yo invito a todos, si resulta que no conozco a casi nadie y yo de repente soy súper generoso e invito a todos, bueno, estoy esperando un reconocimiento, que me acepten, que tal, una serie de cosas, ¿no? Que yo estoy en un momento de felicidad, alegría y digo, venga, todos invitados. Puede que el alcohol esté haciendo algún efecto. Puede que haya... Claro, hay que verlo. Hay que ver dónde está el filtro ahí. Porque es útil. Por eso es cómo nos percibimos nosotros. Yo de manera natural invito a todo el mundo todo el rato, no. ¿Y hoy por qué sí? La pregunta es, ¿por qué hoy sí? ¿Esto es generosidad o no? ¿O es egoísmo y lo que espero es una recompensa muy concreta, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es muy sutil. Pero sobre todo, pues, cuando lo hacemos, que no nos damos cuenta, no es tan importante, aquí es más difícil de utilizar como este filtro, es más cuando notamos que en general los pensamientos van dirigidos a yo necesito y a la sensación de justicia o injusticia, ¿no? Y necesito porque es justo. Aparece una balanza en la que necesito valorar y necesito yo más ahora que antes. Bueno, pues probablemente estamos inflamando. ¿Bien? Si no, el ser humano cuando está sin inflamar es evidente. Yo creo todos vemos que en la medida que todos están bien, nosotros vamos a estar bien. Si es que es muy lógico, se ve, ¿no? O sea, si todos los de a mi alrededor están bien, al final me repercute de manera directa. No hace falta
ser un monje meditando 40 años, no hace falta, esto lo vemos todos, ¿no? No creo que sea complicado. Entonces, bueno, pues ahí esas pequeñas sutilezas, pero no hace falta llegar. Sí que lo vemos, como tú mencionabas antes, por ejemplo, en el paciente que llega y te exige y está presionando, y te ¿no? demanda y te pregunta y te claro, llama, te demanda y tal, y está realmente es como, oye, que yo quiero curarme, que yo necesito, que tú me has dicho, que tú me has ofrecido, y está yo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no pasa nada. Sabemos que está en un estado en el que evidentemente no puede salir por él o por ella misma y que necesita ayuda, y que una de las cosas que está pasando es que probablemente hay un proceso inflamatorio en el que la inmunidad tiene un poquito más de riendas, pero le está condicionando su comportamiento. Como todos, ¿no? Cuando estamos bien y no hay problemas, somos todos muy guays. Cuando tenemos problemas y empezamos a no dormir, el cortisol sube, arrastra inmunidad, empezamos a inflar, pues ya no estamos, ya no somos tan majos, ¿no? Necesitamos sobrevivir. Sí, y ahí es, sobre todo al principio, es cuando mayor demanda hay, porque una persona que viene a ti por lo que sea, por referencias, por lo que sea, y ve una persona que, ostras, le abre ahí un abanico de posibilidades, que está encantado de ver opciones de solución, y te va a demandar, evidentemente. Entonces está muy bien el contemplarlo al principio como esa demanda y que vaya cambiando a lo largo del tratamiento, porque es un cambio que va a generar la persona de lo que se pueda estar haciendo para mejorar, que es esa peligrosidad, entre comillas, de, ostras, todas las demandas que pueda tener la persona, algunos terapeutas, ¿no?, que hacemos, de tienes abierto el correo para consultarme en cualquier momento que te surjan dudas o demás, que parece como muy abrumador decir, ostras, que te van a atiborrar a preguntas y a dudas, a consulta. Bueno, pues los que vienen primero sí, pero luego una vez que ya entran en tratamiento no tiene tanta demanda, y darle solamente esta oportunidad, como tú bien has dicho en otros muchos más cursos, le da una cierta tranquilidad a la persona, decir, ostras, tengo a esta persona, a lo mejor no la voy a necesitar el consultarle, pero saber que está ahí como que calma y forma parte también un poquito de la sí, de la esto es muy terapia. importante. Aprovecho para recordarlo, ¿no? El acompañamiento al paciente es muy importante, ¿no? ¿Cómo acompañamos? El paciente me necesita, pues me necesita ahora, y en este momento pues tengo que poder estar a un nivel coherente, evidentemente, con la necesidad que tiene el paciente. Coherente significa, claro, hay muchos pacientes que su nivel de exigencia podría ser: vente a vivir a mi casa y ve tratándome cada día, me vas, bueno... No está mal, no está mal la oferta. Está bien, pero eso no es coherente con la vida de nadie, ¿no? Entonces es como, bueno, en un nivel de coherencia, pues poder darnos, ¿no? Y hasta, y no poner esa traba. Habitualmente suelo comentar, ¿no? Y a los pacientes les digo, si yo no necesito que tú confíes en mí y hagas lo que te digo porque te han recomendado, yo necesito que tú empieces a estar mejor, que compruebes en ti mismo o en ti misma que la cosa va funcionando porque lo estás entendiendo y estás haciendo esos pequeños cambios que necesitas y te estás sintiendo mejor, y la confianza vendrá sola después. Yo no quiero obligarte a que te sientas en ese vacío de no, tienes que dejar de comer tal cosa o tienes que hacer tal cosa porque lo digo yo. No, porque lo digo yo, no funcionamos así, no hay manera de que así la confianza. Y esto les da todavía más confianza porque te permite eso, es como, jolín, pues es verdad, también es coherente, ¿no? Y se ve y se vive en un nivel de profesionalidad. Porque es verdad, porque es sincero, porque es como, ya hemos pasado por tantos pacientes que no necesito que usted haga todo lo que yo le digo al pie de la letra. De hecho, espero que no lo haga todo al pie de la letra, pero que vea que lo que va haciendo sí le va beneficiando, y en esa medida pues va entrando en un nivel de respuesta de salud interesante. Ya sea físico, fisiológico, emocional, va todo junto, ¿no? Inmunitario, va todo juntito, ¿no? Y aquí es la parte que crea el punto de inflexión, que es aquel paciente que tanto nos demandaba y luego ya se distancia, va mejorando y todo va bien y estupendamente. Ahora, cuando sigue persistiendo esa conducta y demás, ahí ya podemos poder establecer o vislumbrar un campo que, no se tiene a lo mejor tan en cuenta como puede ser el estado alterado del ánimo, ¿no? El estrés, ansiedad, depresión y demás, si no pasamos a un plano un poquito, no sé si decirlo más grave o más intenso, más diferenciado, más insistente, no sé, la parte de la patología psiquiátrica, que sí puede haber mejoras de lo que hagamos, ¿no? De la parte terapéutica a nivel
de acupuntura, a nivel suplementación, alimentación y demás, pero hay como una persistencia que demanda a la persona a poder mejorar el sentido, ¿no? Que es como abrir esa parte de, oye, si esta persona ha mejorado, pero sigue teniendo esa tendencia a... Entonces hay como que se nos abre un campo posible a, pues bueno, toda esta parte que mencionaban algunas personas como la enfermedad de la era moderna, de la parte psiquiátrica. Uh-huh. Sí, y está, bueno, aquí aprovecho para mencionar, como inciso, que hicimos hace poquito un programa de el psiquismo de las vísceras en medicina china, que por cierto hubo muchísima gente que se lo descargó y lo habrá escuchado y que espero que les haya podido ayudar y que vamos a ir complementando con las cosas que vamos a ir explicando en estos programas. Y aprovecho para añadir una pequeña cosa ligada a este comienzo inicial y también que las personas, que todo el mundo pueda ver que hay siempre un componente fisiológico, a veces genético, a veces adaptativo, epigenético, a veces como consecuencia de la ingesta de determinadas sustancias químicas también, ¿no? Que van produciendo unas necesidades de prioridad de recompensa o no a nivel neurológico y generan un cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, uniendo con lo anterior que estábamos comentando en relación a ese egoísmo, a ese dato de, vale, me siento egoísta, tal, está la cosa de cómo funciona el Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens aparece, alguna vez lo hemos comentado, la rama vasovagal ventral, en el que tiene sus funciones inmunitarias, neurológicas, de proinmunidad, ¿no? De si me dan a beber un vaso de agua lleno de tierra del suelo de ahí de la calle de centro de Madrid, en España, o me da igual, pues lo mismo no me va a sentar del todo bien, ¿no? Entonces, pues la respuesta pro-inmunitaria sería el antes de bebérmelo yo ya estoy inflamando y si me lo bebo me va a producir una diarrea del copón. Me beba ese agua, me beba agua mineral, va a dar lo mismo. Si yo creo que es el agua de un charco del suelo, me va a producir diarrea. Bueno, esto es la rama vasovagal ventral, pero la misma, a nivel emocional, tiene una repercusión muy directa en cómo el ser humano se expresa emocionalmente hacia afuera con sinceridad para que el otro Homo sapiens que tengo a mi lado pueda ayudarme en mi necesidad. Hacer tribu, básicamente. Es decir, la socialización que tiene el ser humano, somos seres sociales, el Homo sapiens le ha permitido la supervivencia del Homo sapiens. Como tal supervivencia del Homo sapiens, tenemos un componente físico y fisiológico que tiene que haberse visto diana evolutiva, y es esta rama vasovagal ventral que condiciona el hecho de que nos expresemos emocionalmente. El ejemplo que pongo muy a menudo es como si yo tengo que jugarme la vida yendo a cazar contigo, Javi, es como yo necesito saber cómo tú estás, porque si no, no me voy a jugar la vida. Así de sencillo. Y tú necesitas saber cómo yo me siento, porque tampoco te la vas a jugar, porque antiguamente nos jugábamos la vida. O sea, y el hecho de decir, bueno, si te vas a recolectar, no, bueno, depende. Si donde hay que recolectar hay tigres, pues ya veremos si me la estoy jugando, ¿no? Evidentemente, si voy a cazar, es más fácil que me la juegue que si voy a recolectar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si vemos a nivel evolutivo, social, en los últimos siglos del ser humano, ha sido cada vez más preponderante el hecho de que no se vea cómo estás emocionalmente, porque es un signo de debilidad. Claro, si no me muestro emocionalmente, siempre estoy allí, ¿no? Para ese nivel de competitividad, de productividad, etcétera, etcétera, que exige una sociedad en el que, claro, las personas nos desligamos mucho de la capacidad de identificar nuestras emociones. No le podemos poner nombre y nos quedamos en me siento, ¿qué tal estás? Bien. ¿O qué tal estás? Mal. Esto no dice nada. Si la persona dice, me siento triste, coño, estoy así, ayuda al de al lado a saber cómo comportarse contigo, ¿no? O me siento enfadado, vale, pues así te pueden ayudar, pueden separarse sin más, ¿no? Es como, voy a coger distancia. Y que además esta rama vasovagal ventral es la que produce esos síntomas de se me cierra el estómago, tengo un nudo en el pecho, tengo un nudo en la garganta, y que nos está forzando a expresar esa emoción que no estamos expresando para hacer tribu y que la tribu me acoja y me ayude, ¿no? Entonces, quien controla eso en medicina china es el maestro del corazón, que es el mismo que formaba ese canal unitario con el hígado,
que es el mismo que cuando me siento egoísta no van a ver mi emoción fácilmente, ¿vale? Se va a alterar, pero yo voy a estar incómodo, voy a sentir el pecho, la presión, la alteración, la taquicardia, y me estoy dando cuenta, tengo ansiedad, sí, tengo ansiedad porque me están pasando muchas cosas, no puedo más, ya. Pero tú te estás expresando, tú lo estás contando, le estás poniendo nombre a esas emociones, lo estás compartiendo con las personas afines, en confianza, las que te reportan esa cercanía, que te hacen sentir que no estás sola o solo en el mundo. ¿Lo estás haciendo? No, hace mucho tiempo que no quedo para hablar con un amigo, ni con nadie, ¿no? Coño, que te estás haciendo daño, necesitas formar tribu, ¿no? Entonces, aquí se alteran justo los dos vectores energéticos, el maestro corazón y el hígado, que es como, ahora ya la vamos a fastidiar. ¿Y qué horas tienen estos dos? Pues la noche. ¿Y cuándo nos aparecen las taquicardias y los brotes de ansiedad en el que el corazón me está haciendo? Pues por la tarde, noche, claro, cuando se activa el maestro corazón, después el ensanchado, vesícula biliar, hígado, a tomar por saco. Aquí nos vamos que nos creemos que nos morimos, ¿no? Y es como, joder, es que me pasa siempre, cuando llegan las 8 o las 9 de la noche, me empiezan las taquicardias y empiezo como, pues sí, pues está pasando eso. Te está gritando tu evolución, que llevas genética encima, suéltalo, exprésalo, compártelo con las personas que tú sabes que puedes confiar, y a lo mejor no es tu pareja, y a lo mejor no es tu amigo cercano, a lo mejor es alguien que hace un montón que no ves y que era de la infancia y que sabes que cuando os veis es como si no hubiera pasado el tiempo. Llama a esa persona, cuéntale, haz una birra conferencia, ¿no? Ah, como, hostia, no me dice ese nombre. Sí, cervezum, que dice yo, ¿no? Cervezum, ¿no? Es como, claro, y te cuentas y te vomitas las cosas, y la otra persona sabes que no te va a juzgar, que te va a escuchar, que te va a abrazar, aunque sea en las ondas, en la distancia, lo va a hacer, pero te va a sentar tan bien, se va a nivelar eso y de repente algo va a cambiar, ¿no? Y te va a ayudar, es necesario. Y aquí hay ese peso evolutivo que va condicionando, ¿no? Hoy venía una paciente que me decía, yo nunca jamás, nadie sabe cómo me siento emocionalmente. Ahí me han enseñado a que esto se cierra y lo de casa se queda en casa. Pues para casa. Pues para casa. Pues vas a barrer, la rumba, claro, y la rumba va pues a ser el trabajo. Solo contándoos esto, podéis imaginar el nivel de estrés, de ansiedad, de vivencia, de soledad que esta mujer arrastra, que es lo que luego me ha ido contando, que le he contado yo. Que ella, evidentemente, es cerrado, no me lo va a contar, pero yo se lo he contado y la mujer se emocionaba, ¿no? Y veía que, joder, este señor, que no me conoce nada, y dice, joder, es que estás hablando y me estás describiendo a mí, me estoy viendo a mí, es lo que estás contando, como si me conocieras de toda la vida, lo que no conoce nadie. Digo, te estoy explicando solo lo que conozco por fisiología, por neurología, que es común en todos los seres humanos. Y yo puedo deducir que tú estás así, puedes entender que no es la vía correcta, que es un proceso alterado de supervivencia. Y llevas 30, 40 años sobreviviendo. Y me estás contando, me contaba además, dice, es que no sé por qué mi mente es más fuerte que yo. Yo era directora en una empresa de no sé qué y yo digo, ya, eso es una empresa. Pero es que eres marioneta de supervivencia ahora mismo, de tu neurología. No puedes luchar contra miles de años evolutivos porque sí. Entonces, bueno, pues... Ahí yo tengo que compartir una parte personal, que es cuando te oía, ¿no? Hace ya unos cuantos años cuando no daba los cursos. En cuanto el de al lado no va a saber ayudarte si no le dices lo que te pasa. Y eso es algo que suele pasar mucho a veces, incluso hasta las parejas, ¿no? Pero barriendo hacia el terreno más personal mío de yo soy tan soberbio que soy yo mismo el que me tengo que mejorar mis historias. Y en cuanto te escuché decir eso y empecé a cambiar mi manera de expresar y decir, ostras, joder, que lo dices y la gente que es fantástico, porque ves y dices, uy, la gente te apoya. Y dices, claro, si no se lo dices, ¿cómo leches te van a ayudar? Es decir, ¿qué tal? Bien. O sea, es que sale por defecto. ¿Qué tal? Bien. O sea, no hace ¿qué tal? Y ya bien. O sea, esa es la respuesta que tiene. ¿Qué tal? Pues mal. No jodas, ¿qué te pasa? Hostia, macho, ya solamente eso es como... Ay, como que me van a recibir ahí en cojines un rato, ¿no? De que me parece algo tan fantástico cuando te lo escuché. Como para los que somos muy soberbios, yo me meto en el saco y es como como decía, ¿no? De esta mujer,
yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo hago, yo me lo gestiono todo, yo soy el rey del mambo y yo me... ¡Mierda! Si tienes a alguien con el que compartir, con el que apoyarte, es que se diluye simplemente el hecho de que hay alguien que te apoya. Que no, lo que decías, ¿no? Alguien que no te va a juzgar, no te va a criticar, sino va a acompañarte. Pues dice, hostia, macho, pues no me extraña que estés así. Pues normal. No te voy a dar ninguna solución, pero te escucho, te entiendo y me parece algo pues, normal. Solamente eso es como pastilla efervescente que te en el agua, mágicamente ya es como un afloje. Luego ya otras cosas, ¿no? Pero el decir cómo uno se siente, yo ya voy a jugar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digo, fatal. Digo, no me ves. Pero está muy bien de vez en cuando decir que estamos mal, pero aunque no lo estés, para ver la reacción, y es un juego. Oye, estoy bien, vale, pero yo voy a decir que estoy mal. ¿Qué tal? Nos ha sucedido a cualquiera, ¿no? ¿Qué tal? Pues mal. Hostia, ya es como, porque muchas veces la pregunta es como algo mecánico, ¿no? ¿Qué tal? Bien, muy bien, pues venga, ¿qué hacemos? Venga, una barra de pan, sí, toma, venga, hasta luego, ya. ¿Qué tal? Mal. Hostia, me han dicho mal. Y solamente a modo de juego, para cuando estés mal, vas viendo cómo responde la gente. Hace, no quiero saber nada de ti, dices, pues a ese no. A ese no le voy a contar. Pero vas jugando y dices, vas ahí como proponiendo la situación que nunca has dicho, cuando no te hace falta, pero vas viendo un poquito y es divertido. Yo también soy muy jugón. Sí, es divertido y es curioso porque en un servidor, claro, cuando te dedicas a terapia, normalmente el terapeuta es el que pregunta qué tal, ¿no? Y entonces los pacientes es raro que te pregunten a ti qué tal estás. Un servidor siempre aprovecha para explicar cómo está cuando le preguntan ¿qué tal estás? ¿Y tú qué tal estás? Que siempre nos preguntas a nosotros y yo les cuento tal cual, como esté en ese momento, ese día y por las crisis que pueda estar pasando o no de relación de pareja, ¿no? Yo les cuento y es sorprendente cómo el paciente... No les lloro, yo no busco a un terapeuta en el paciente, evidentemente, ni es un... Les cuentas simplemente el momento que hay, explicas, ¿no? Por dónde estás transitando y la persona lo agradece muchísimo, porque de repente vea al ser humano. Una persona normal, eres como yo, coño, que claro. Claro, y además hace más trigo todavía. La persona te agradece y te lo dice, ¿no? Gracias por compartir cómo te sientes. Me ha encantado poder sentir lo que has dicho. Que no con cualquiera le vas a poner ahí tus cosas. Claro. Bueno, a mí si me lo pregunta yo le cuento, ¿eh? Claro, o sea, a veces se sorprende la gente porque me pregunta ¿qué tal estás? Pues si no estoy bien, pues yo te lo voy a contar y si no la próxima vez te lo piensas antes de preguntarme. Pero yo, me has preguntado, ahora ya no hay vuelta atrás. No te puedes escapar. Claro, ahora me tienes que dejar a mí que se te exprese. Entonces, pues bueno, la forma luego en la que lo cuentes, la persona le puede interesar más o le puede interesar menos. Pero lo explico. Y con los pacientes, pues igual, yo les explico. Y es lindo ver cómo el ser humano nos gusta sentir la sinceridad del de al lado. Nos hace sentir bien. No nos sentimos obligados a dar una respuesta. Sencillamente nos están contando. Cuando nosotros explicamos cómo nos sentimos sin demandar, o sea, para pedir ayuda nos vamos a lo mejor a otro terapeuta, al psicólogo, al que sea, ¿no? Pero cuando estamos hablando entre personas, nos expresamos cómo nos sentimos. Tampoco estamos esperando que el otro nos dé una solución a nuestra vida, solo estamos expresándonos, ¿no? Y la otra persona lo siente como tal, también, tampoco es un terapeuta, ni le estamos presionando en ¿y tú qué harías? No me jodas, no se pregunta eso, ¿y tú qué harías? Yo qué sé, ¿qué coño haría en tu situación si yo no estoy en tu piel? No lo sé, y cada relación de pareja, cada relación con el mundo, con el trabajo, es diferente, ¿no? Entonces es como, bueno, pues si no exigimos eso y sencillamente expresamos, ¿no? La otra persona se va a sentir bien y a veces pues nos da un punto de vista que no habíamos contemplado, pues muy interesante, ¿no? O a veces solo el abrazo, el sentir que te arropan con su escucha, pues ya ayuda a poder que esa rama vasovagal ventral se libere, no tengamos esa congoja en el pecho, esa presión, ese todo, se libere, podamos dormir esa noche, a lo mejor a la otra ya no, pero esa noche dormimos, descansamos y sentimos que, hostia, formamos parte de algo que no somos nosotros mismos con nuestra piel y nuestras pendejadas, ¿no? Sino que, joder, que somos humanidad. Y es lindo, porque así habría muchos menos problemas. Y hay un pequeño truco, ¿no? Que me explicaba una psicóloga, además, una vez que íbamos en terapia de pareja, mi pareja y yo, ¿no? Y era como, Javier, tienes que ponerle nombre a la emoción, ¿no? Porque
claro, yo era mucho de, pues bien, mal, tal, como todos, ¿no? De primeras. Y dices, joder, es verdad, ¿no? Pero me está costando ponerle nombre a la emoción que estoy sintiendo. ¿Por qué me está costando ponerle nombre a una emoción? Si tampoco hay tantos nombres para las emociones, ¿no? Es como, son las que son. Y las emociones tienen la buena facultad de que se mezclan poco. Es decir, cuando uno está enfadado, cuando uno está triste, y cuando uno está triste y enfadado, a lo mejor está frustrado, pero es como, ¿sabes? Que son como muy individualistas las emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué me está costando poner nombre a una emoción? Coño, es que nunca me he parado a pensar, o hace muchísimos años que no me he parado a pensar o a sentir cómo estoy. Y el día que empiezas a ponerle nombre a la emoción que estás viviendo, de repente puedes hacer algo con ella también. Hostia, estoy mal, ¿y qué haces? No sé, porque estoy mal, no sé cómo resolverlo. Cuando le decimos al de al lado, estoy mal, tampoco sabe cómo ayudarte, pero cuando le dices, me siento triste y me siento solo, me siento enfadado o me siento como sea, la otra persona sí sabe qué hacer, pero nosotros mismos, ¿no? Es como, hoy me siento triste. Pues con la tristeza sabemos qué hacer, sabemos hacer cosas. Pues vamos a buscar que me den un abrazo, vamos a buscar que me escuchen, vamos a buscar una música que me arrope, o algo, ¿no? Pero cuando estoy mal, pues ¿qué coño haces? No puedes hacer nada, no sabes qué hacer. Entonces eso es un buen paso inicial, que a veces hay que recomendar a los pacientes, ¿no? Es como, bueno, pues vamos a empezar por ponerle nombres a la emoción, a las emociones que sientes. Las personas que no dejan que entre, ¿no? Las personas que ponen coraza, ¿no? Es como, no, es que me han hecho daño tantas veces que yo ya no dejo que me haga daño nadie. Ah, no, ¿eh? Pues bueno, vamos a ver cómo... ¿Y cómo te sientes con ello? Pues bien, vale. Ponle otra palabra al bien. ¿Qué emoción sientes cuando ves que estás protegido con esa coraza y demás? No sé, ¿a qué te refieres? Pues si te sientes feliz, si te sientes alegre, si te sientes poderoso o poderosa, si te sientes solo o sola, si te sientes como enfadado o con rabia, ¿qué notas? ¿No? Entonces la persona empieza a pensarlo y de repente dice, coño, pues hago esa coraza y me siento solo. Y me siento solo y me siento enfadado además y me siento con pena y bueno, pues a lo mejor la coraza no es tan buena, ¿no? Y solo por ponerle el nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas interesantes a tener en cuenta, ¿no? Son discursos que están ahí en nuestra cabecita, que cuando compartimos se diluyen y ayuda enormemente, ya sea con un amigo, con un terapeuta, pero siempre ayuda simplemente el hecho del apoyo, no el contarlo y mencionarlo, sino simplemente sentir ese apoyo es lo que da esa parte de reconfort y, oye, pues mira, es que no estamos solos, que hemos vivido en compañía y en colectivo y eso nos ha permitido pues estar donde estamos. Y hay una parte en nuestro interior que le sienta bien, aunque no sabemos describirlo o darle un argumento, pero tener un apoyo social, del que sea, va a venir bien. Ya puede ser un club, una familia, una pareja, un lo que sea, pero eso, sentir lo que lo tienes ahí, ayuda. El estado de aislarme o no contarlo o hermetizarme, cuidado que estar mucho tiempo con uno mismo es peligroso. Muy peligroso, ¿no? Es peligroso. Que ya sabemos, como dato, ¿no? Para el que no lo conozca, la respuesta del DMN, el Default Mode Network, del cerebro, de la parte del sistema nervioso central, que marca el grado de felicidad o no, y es esa vocecilla cuando estamos solos, sin hacer nada, cómo nos tortura o no nos tortura, ¿no? Y que tiene mucho que ver con cómo percibimos la realidad que hemos montado, lo que creemos que es la realidad o no, ¿no? Y que nos está contando constantemente cómo es la realidad, porque la tenemos que sostener, porque no se sostiene nuestra realidad de ninguna de las maneras. Cada ser humano percibe la realidad en un micro porcentaje de lo que es la realidad, desde lo que ven sus ojos, pues sus experiencias, conocimientos, sentidos, etcétera. Muy poquito. Y con eso es como, y tengo que creérmelo. Mi cerebro intenta que te lo creas, claro, es como es que... Y cuando no se sostiene, porque nos va de pena, pues es como nos tortura la cabeza, ¿no? Empieza todo el rato a contarnos cómo es, cómo debería ser de justa la vida o no no justa la vida, etcétera, etcétera, y nos va a torturar, nos hace infelices, ¿no? Y esto es el DMN, Default Mode Network.
y que podéis buscar información al respecto, es muy importante. Y donde aparecen, como explicábamos dentro del estudio de neurología que estamos haciendo, de regeneración neurológica, los PCR, los pilares de creación de realidad que sostienen esta forma de realidad y que cuando uno se tambalea se mueven todos y se tienen que reajustar, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos decir que fuera uno de los mecanismos, no sé si primarios, pero casi de los primarios de los que va generando un estado de realidad, un desgaste en el día a día, que hace que bioquímica, eje de estrés, pensamiento, realidad, al final ¡pua!, se empieza todo a desbaratar, o no, que es la otra parte que nos encargamos nosotros, pero la normal es que lo que nos han enseñado, lo que vivimos y cómo está montado el sistema es degradador a más no poder, y que ese DMN esté a 2000 revoluciones por minuto. Que lo interesante es que esté callaico, tranquilico. ¿Y en qué momento está el DMN tranquilico? Pues pégate un palizón físico, que ya verás tú como te dicen nada a ti mismo. O sea, no tienes energía ni para... Así. Pongo la tele y diré, pon la carta de ajuste, para los que seáis antiguos, para los que no... Ponme la carta de ajuste, que me vale ver los segundos como van pasando. Porque el DMN ahí a tope, que lo solemos tener a 1000 revoluciones, es el que te va creando toda esta película, retroalimenta ahí al bichito por dentro a creerte lo que te estás contando, pero que ese estado esté sin expresarse, ese es el estado de felicidad. Y hay veces que pues con la meditación y con otras muchas herramientas ayuda, y una de las herramientas interesantísimas es pégate un palizón, pégate una mudanza, o hazte un HIIT, o hazte un ejercicio físico intenso, y cuéntame tú cómo está tu cabeza para pensar en cosas. Como decías tú, que yo también me acuerdo de otros cursos a los que yo no puedo asistir, por desgracia, antiguamente, antes de conocerte, y es actividad física. Y ahora vamos a meditar, y ya verás qué fácil va a ser, pero así. Ahora, una persona que es intranquila, que es nerviosa, que está con su DMN a tope, ponle a meditar. Ni 10 segundos. Imposible. Ni 10 segundos. Salta como si tuviera chinchetas en el culo. Ni 10 segundos. Entonces, deriva la energía a lo físico y la calma, y la cabeza entra como ahí en estado tranquilito. Y aquí hay una cosa interesante que avanzamos dentro de lo que vayamos explicando más adelante, también en otros programas de tratamientos y demás en medicina china, desde la PNI, desde la medicina convencional también, que es que este DMN, esta felicidad, etcétera, depende de un vector principalmente energético que forma un tándem con otro, y que es en concreto la vesícula biliar. Las personas que conozcan medicina china y que conozcan la vesícula biliar verán que la mayoría de los resonadores de vesícula biliar, cuando estudian para qué sirven, pues todos son para todos o muchos de ellos son específicamente para alteraciones psíquicas, ¿bien? Porque la vesícula biliar, cuando lo vemos en el mapa de los canales unitarios, es absolutamente simétrico con el maestro de corazón, ¿bien? Y son los dos que van formando un espejito de esa realidad. Es la vesícula biliar la que tiene que juzgar constantemente si es a nivel energético, no la vesícula biliar orgánica, ¿vale? Es la que tiene que juzgar si eso es real o no es real, si es justo o no es justo, ¿bien? Quien lo hace real después es cómo lo vivamos emocionalmente, que va a ser mediado por ese maestro de corazón, y el emperador lo va a dar por válido, el corazón lo va a dar por válido en la medida que nos permita sobrevivir. Entonces, ahí van estos tres, ¿bien? Entonces, fijaos, hay un eje que es pulmón, maestro de corazón, corazón. Estos tres es el eje de la realidad, en los canales unitarios, estos tres vectores, ¿bien? Es una de las diagonales, la diagonal que rige cómo percibimos la realidad, o lo que consideramos realidad. Y fijaos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la realidad se nos cae? ¿Bien? ¿Qué pasa con la respiración? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con...? ¿Bien? Ahí va a aparecer una sintomatología muy clara, ligada al movimiento. Pero el primero de todos, que tiene que percibir y juzgar si eso es por ahí o no es por ahí, o lo que veo es real o no es real de primeras, va a ser la vesícula biliar. ¿Bien? Entonces esa vesícula biliar está hiperactiva. De hecho está en el eje, junto con el estómago y la vejiga, de la creación de realidad. Estos tres vectores crean la realidad, ¿bien?
Y ahí están los resonadores que van a generar emociones para ir ¿cómo se dice esto? Seducir al emperador, ¿no? Lo primero, el estómago. Pues parece, en la vesícula biliar primero detecta bueno o malo. Lo segundo, me reporta vitalidad, esto lo hace el estómago, el vector del estómago. Y segundo, voy a generar una emoción, entre comillas, sesgada, con los resonadores Pensen de la vejiga, ¿bien? Que van a ir montando una emoción para que luego, cuando el maestro del corazón se lo muestra al emperador, diga, oye, que esto es válido, tenemos que poner cartas en el asunto, a ver, y el corazón lo vea y diga, bueno, venga, va. Me lo creo, nos vale, vamos para adelante. ¿Y qué necesitamos para sostener esto? Pues necesitamos un montón de energía, necesitamos dar un golpe de estado y necesitamos sobrevivir. Hígado, en general, venga, coge las riendas. Y aquí empieza a montarse todo el cisco tremendo, ¿no? Y cuando se nos cae la pieza de la realidad que creía que era, de repente nos vemos en un vacío, en un abismo gigante, nos metemos el cacharrazo de nuestra vida, con lágrimas, rotura de corazón y todo, ¿no? Junto, y ahí van estos vectores tocando las narices. Y en las otras diagonales está la respuesta metabólica que tiene que dar con el bazopáncreas, el hígado, el riñón, etcétera, y la parte inmunitaria que va regida por el intestino grueso, intestino delgado y Sanjiao, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí van esos pequeños ejes en vectores unitarios para que podáis tenerlo en cuenta. Cuando estaba diciendo Javier, pues ponte a correr pero ¿esto qué es? No es madera, no es hígado, vesícula biliar, y si lo pongo en movimiento no es la vesícula biliar el que está ahí llevando un montón de energía a los músculos para que, sí, agótala, por Dios, que no puedas crearte una realidad que ni puedas tener para poder respirar ni nada, ni generar ni emociones, ni nada, cero. Ahora percibe tal cual, en silencio absoluto en la cabeza, ¿no? En el DMN. Bueno, pues sí, esto es un truco, ¿no? Vamos a darle ahí a agotar la vesícula biliar para que no nos genere este impacto de qué es justo o no es justo, que es quien va creando esa puñetera realidad que nos lleva a tantos problemas, ¿no? Muchas veces. Cómo nos vendemos ahí la realidad para crearnos nuestros escenarios. En algunos casos nos darán fuerza, los raros, y normalmente nos suelen quitar bastante fuerza, porque eso tenemos ahí como la parte de pensamientos que viajamos, ¿no? Como ahí al pasado, que normalmente nos va a buscar buenos recuerdos, y la premonición del futuro, que suele ser a veces como un poquito más desgastadora, que dentro del plano de percepciones, ya me planteo mis actos presentes generando como dicen, una profecía que al final se autocumple incluso con lo que voy haciendo de lo que voy a hacer en el presente. Entonces ya manejamos a veces una cantidad de información predispuesta a que dices, bueno, pero es que a lo mejor podría haber sido de otra manera, sin tanto desgaste o tanta inversión de energía, que no tiene que ver, como lo que decías tú a veces, es decir, esto es como muy simbólico, ¿no? Me monto en la nube y camino por la vida, que está muy bien, teniendo en cuenta un montón de cosas, ¿no? Pero a veces nos llenamos de esa información mayormente que nos quita fuerza o más destructiva y nos impide hacer movimientos. ¿Por? Juicio, filosofía, cultura, familia, etc. Claro, aquí a veces es como, fijaos, ¿no? Todo el tiempo que perdemos en sufrir una y otra vez algo que hemos vivido en el pasado, ¿no? En el pasado puede ser hace 10 minutos, da igual. Y lo arrastramos en sufrimiento recreando 1.000.000 de veces la situación, ¿no? Y la sufrimos 1.000.000 de maneras, de formas distintas, ¿no? Es como, pero además, a mí me hace gracia, ¿no? Porque las personas somos como, alguien nos dice, puedo predecir el futuro, y nos entra como la risilla, ¿no? Es como, ¿qué me estás diciendo, no? Y puedo leer la mente, ¿no? Que esto también es otra, ¿no? El meternos en que creemos lo que la otra persona siente, piensa, etcétera, ¿no? Entonces nosotros nos elaboramos la película y damos una respuesta, pues que te aguante tu madre, ¿no? Y digo, espera, ¿qué pasa? Pues que tú estás pensando y estás sintiendo y yo actúo y tomo una decisión en consecuencia. Y es como, joder, es que ahora puedes leer la mente, ¿no? Pero nos lo hace creer nuestra propia, esa vesícula biliar, nuestra propia mente, ¿no? Y luego ese sufrimiento eterno de ese, ha pasado algo, ¿no? O tengo que hacer algo que no encuentro solución, lo que sea. El caso es que lo voy sufriendo y recreando 1.000.000 de veces y es como, vale, lo estoy sufriendo, es un infierno.
pero además puedo predecir el futuro porque ya sé que pasará esto, esto, sí. todo sufriendo, y se ¿no? cumple, Es como, y se cumple además. madre se cumple, mía, y que tuviéramos... ¿ves? Es que es así. ¿Ves? Una bola de cristal, ¿no? Es como, madre mía, dedícate como yo qué sé, a otra cosa. Aquí a veces es como interesante, vale, pues dentro de esto, ¿qué te parece si ahora mismo te metes en la situación, utilizas toda esa energía que está creando, viendo con la bola de cristal el futuro de todo eso malo que va a pasar, ¿no? Y que es tan injusto, pues utilízalo para mirar de otra manera, ¿no? ¿De qué otra manera? Pues te vas a morir de aquí a 3 días. ¿Bien? Y ahora intenta ver qué es importante. ¿Bien? Y intenta valorar todo ese tiempo que has podido perder sufriendo 1.000.000 de veces todas estas cosas y sufriendo 1.000.000 de mundos que no aparecen normalmente, ni son reales. Uno de ellos a lo mejor atinas con suerte, pero el resto no. Entonces, si te pones en la situación, coño, que me voy a morir de aquí a 3 días o me voy a morir mañana, y lo sé, hostia, a lo mejor te lo planteas de otra manera y dices, bueno, pues quizá no era tan importante eso que yo creía, ese ombliguismo, ¿no?, que a veces tenemos, ¿no?, y que pues a lo mejor resulta que no era tanto, ¿no? Y vemos como lo que decíamos al principio, hay un proceso inflamatorio, hay una no llegada de vitalidad a la neurona, hay una visión que intenta ahorrar vitalidad para sobrevivir, etcétera, etcétera. Y esto me lleva a pensar que hay un acontecimiento también muy importante, ¿no? Las marionetas fisiológicas, que es cuando me falta vitamina D, me falta vitamina B12, me falta tal, de micronutrientes que necesita la neurona, o procesos inflamatorios que evitan que pueda llegar el nutriente directamente a la neurona, ¿no? Y condiciona todo un cambio de comportamiento. Es que a mí me entra mucha ansiedad por comer. Bueno, pues ya vamos a ver qué está pasando, porque me entra mucha ansiedad por comer, puede ser por muchos mecanismos, pero no solo es esto. Aquí tenemos ya todo un cuadro de comportamiento que no hace falta que el paciente te lo diga. Ya puedes ir enumerando, mira, pues probablemente te levantas por la mañana pensando de esta manera, sientes de esta manera, cuando pasa, se lo puedes tal cual. Marionetas fisiológicas, ¿no?, de supervivencia, ¿no? Entonces, aquí, Javi, esto es un punto importante también, ¿no? Porque podemos, a lo mejor, hay pacientes que van al psicólogo o a la psicóloga y les cuentan su vida, tal, ¿no? Y el psicólogo intenta, insisto que la psicología actual es maravillosa, ¿no? El EMDR, por ejemplo, de compensación hemisférica, todo esto, estas cosillas que es como, está muy bien. ¿Por qué no funciona? No funciona porque hay un componente fisiológico que no permite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto, por ejemplo, con la vitamina D? Una de las cosas que yo sé es que cuando la vitamina D empieza a bajar, lo primero que nota la persona, como lo de antes que decíamos, si te sientes más egoísta, ¿no?, pues una de las cosas, de los síntomas es, empieza a no sentir ilusión por las cosas, ¿no? Entonces, pues vale, puede que te falte vitamina D, entre otras cosas, ¿no? Sí, luego hay que tener en cuenta, dependiendo como cualquier tejido, ¿no?, la parte del cerebro, pues es otro órgano como tal que necesita sus sustratos. Igual que un músculo necesita su sustancia y su oxígeno para poder funcionar, el cerebro exactamente igual. Y el cerebro tiene la particularidad que tiene la capacidad de pensamiento, de concentración, de emoción, de supervivencia, etcétera. Y si tiene alguna carencia de algún mineral, alguna vitamina, algún neurotransmisor, lo que va a suceder es que va a dar una expresión de disfunción, que es falta de concentración, dificultad de pensamiento, no decido de manera adecuada, siento de una manera desbordante. Todo eso son cortejos sintomatológicos que puedan tener que ver con que una bioquímica está carente. Y teniendo en cuenta la alimentación que tenemos, el aparato digestivo que tenemos, pues es normal que tengamos carencias. Entonces, revisar en analítica cómo están los valores de vitaminas B, de la B12, ácido fólico, del magnesio, cómo está también a nivel inmunología, para ver si tenemos un buen recuento a nivel de seguro de vida, ¿no? El recuento leucocitario, para saber si los soldados que tengo dentro son capaces de salvarme la vida en un momento dado. Porque si tengo carencia, eso ya va a ser una susceptibilidad para vivir un estado de estrés. Porque si, aparte de toda la historia de vida que me he podido llevar a ese momento de desgaste, si yo tengo una deficiencia de vitaminas, de nutrientes, etcétera, eso ya es un estado de estrés interior. Entonces, cualquier cosa que pase fuera, ya lo vivo con un estrés. Se cae la tapa de un tarro.
Y una persona le va a dar un infarto de corazón y otro le da igual. Entonces depende mucho cómo esté el estado interior para activar esos mecanismos. Entonces a nivel neuro tiene que ver mucho la estructura, evidentemente, y sobre todo, bueno, con la bioquímica para tener gasolina, básicamente, para que ese motor funcione de manera adecuada. ¿Qué hay disfunción? Revisar la parte bioquímica, aparte de todo el tratamiento psicológico que se pueda utilizar, todos los traumas, etcétera, etcétera, pero sobre todo, cuando hay un buen estado de equilibrio bioquímico, es mucho más fácil que el órgano en sí pueda funcionar de manera adecuada, expresado en este caso con todas las características del cerebro. Claro, aquí hay una cosa también como interesante en todo esto, ¿no? Son la clínica que nos indica que algo no le está llegando a nivel, o algo está pasando en la neurona y que está relacionado con falta de esos micronutrientes, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, ¿no? El hecho de los colesteroles que empiezan a subir, ¿no? De repente, ¿no? Y vemos que la persona ha pasado por una etapa de su vida de un nivel de estrés elevadísimo, pero no ha colapsado en una depresión ni nada por el estilo, ¿no? Y vemos que su colesterol está disparado, ¿no? Y que, por ejemplo, el colesterol lo necesita el cuerpo para poder unirse la serotonina periférica al colesterol para poder atravesar la barrera hematoencefálica en el cerebro y poder aportar la serotonina que no puede producir ya endógenamente porque no le da, o sea, al nivel de, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, en una misma analítica podemos deducir todo un estilo de vida. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos, ¿y qué tal la menstruación en una mujer en etapa fértil, ¿no? Y nos dice, etapa fértil con menstruación. Se puede ser fértil sin menstruación también. Pues ahí, insisto, me remarco porque hay mucha gente es como, no, ya tengo la menopausia, no soy fértil. No, perdona. Puedes ser fértil y puedes ser madre. Ahora hay muchos mecanismos para poder conseguirlo y no es una cosa, ahora ya no es significativo una cosa de la otra, ¿no? Y no tengo regla, en etapa menstrual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no hemos llegado a la menopausia y ya hemos tenido la menarquía, pues en esta etapa no tengo regla, tengo una alteración que se llama menorrea, la ausencia de menstruación. Bueno, pero esto no significa que no podamos tener una ovulación espontánea, alguna cosa así, que te quedes embarazada, o sea que estas cosas van a pasar. Pero por ejemplo, cuando preguntamos ¿cómo son tus reglas? Y la persona nos dice, bueno, pues normales, dolorosas. Vale, dolorosas, y dentro de que sean dolorosas, yo pregunto siempre, ¿no? ¿Cada cuántos días baja la menstruación? Pues lo normal, yo qué sé, yo soy de reglas cortas, la verdad es que me baja cada 23, 24 días. No, perdona, tú no eres de reglas cortas, aquí tenemos una alteración, ahora comentamos, ¿no? Vale, ¿y cuándo baja normalmente la menstruación? ¿Te baja durante el día? ¿Te baja por la tarde? ¿Te baja cuando te levantas por la mañana a hacer el primer pis y ya estás manchando? ¿Te baja alguna vez por la noche? Porque esto nos va a indicar todo un cambio hormonal, ¿no? Si por ejemplo, la mujer se levanta por la mañana y al limpiarse de hacer pis, el primer pipí ya está manchando un poquito, pues ya sabemos que ha habido un crecimiento endometrial muy grande, que cuando nos ponemos de pie la fuerza de la gravedad hace que por el peso del endometrio comience a caer el endometrio y comenzamos a manchar, y ya nos ha dicho que hemos tenido una producción testosterónica más elevada, una producción estrogénica más elevada, hay estrés, ¿bien? Y con respuesta de estrés van a pasar un montón de cosas, ¿no? Y si además nos dice que la menstruación está más cortita, pues ya sabemos que tenemos una hormona disparada que es la prolactina, que está inhibiendo a otra que se llama progesterona y que lo que está haciendo es acortarse la menstruación. Pero es que la prolactina cuando sube nos está ayudando a regenerar la interconexión neuronal como a una madre que acaba de parir. Sube la leche, pero es que claro, es que si te tienen que despertar 4 o 5 veces cada noche a alguien gritando, esto no lo aguanta nadie durante meses o años. ¿Esto quién lo soporta? No lo soporta nadie. Entonces, lo soporta una mujer lactante, o sea, que está dando el pecho. ¿Por qué? Porque la prolactina está induciendo regeneración del tejido nervioso como una bestia, ¿no? Entonces, esta misma hormona también tiene que inhibir la menstruación inicialmente por falta de vitalidad para que no se quede embarazada. Inmediatamente la mujer
y evitar un gasto de vitalidad que no pueda permitir la supervivencia ni de la propia mujer ni de la criatura, ¿no? Pero además debe psicológicamente, cognitivamente y emocionalmente evitar la relación sexual para no provocar la posibilidad de un embarazo, por si acaso. Entonces, ¿qué genera? Una bajada de la libido espectacular, ¿no? Y además, ¿qué? Pues que tiene que sobrevivir el bebé, con lo que tengo que anteponer emocionalmente la vida del bebé a la mía. ¿Y esto qué es? Pues una sensibilidad empática. Se me rompe el corazón con las noticias de la televisión, con un gatito que está sufriendo, se me rompe el alma, ¿no? Y veo a un bebé que está llorando y se me parte el corazón también. ¿Qué es esto? Pues esto es prolactina alta. ¿Y qué nos está diciendo? Que tienes un nivel de estrés, un estrés fisiológico, que no es que tengas muchos problemas en tu vida, a lo mejor, que aparecerá, cuando estamos así aparecen solos, ¿no? Sino que sencillamente a lo mejor te faltan esos micronutrientes de los que estabas hablando, Javier, y tenemos estrés fisiológico sin más, no tenemos problemas, sencillamente no tenemos nutrientes en neurona. O sí, tenemos problemas, los hemos agotado todos, no están entrando, no podemos más y tenemos recursos fisiológicos que van a condicionar un estado anímico, una condición de supervivencia también, en el que, claro, ahora no soporto a nadie, ahora tengo unos síndromes premenstruales horribles, ahora me falta vitalidad en neurona y esto me lo complica todo, mi relación con mi pareja, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el tirón y la marioneta fisiológica, ¿verdad? Sí, sí. Pues todo va ahí muy a tener en cuenta con el estado y el desgaste que pueda estar precedido por las condiciones de vida que sea, y va generando una conducta al final, que muchas veces la conducta se arregla con conducta y muchas veces no. Y simplemente subiendo la energía, aportando lo que haga falta, va habiendo ahí un cambio y, oye, ayuda a toda la parte de terapia psicológica que pueda haber, terapia conductual y bienestar a nivel personal de cada paciente. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Es como... Ahí... Aquí aparece con su camins. Bienvenida, señorita con su camins. Pues sí, hay eso es muy a tener en cuenta. Porque no tiene nada que ver el hecho de abordar una patología sin más cuando la persona viene, tengo depresión, o me siento sola, o me siento solo, o me siento sin... o me enfado mucho, todas estas cosas, ¿no? Que muchas veces es como, vale, vamos a abordarlo directamente, a intentar solucionarlo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Si no estamos viendo que faltan estos micronutrientes, estas cositas, que a veces es, como dice Javi es un artista, tengo que mencionar, subiendo la vitalidad de la gente. Por él mismo, que es pura energía, pero aparte de eso... Que te subo la energía echándole. Tenéis que conocerle alguna vez, las personas que no lo conocéis tenéis que verle, porque es un... Cuando lo ves a través de una cámara crees que es como el resto de la media de las personas, pero no es verdad, es un tipo que con el pelo roza los techos. Va, un 86 tampoco es una cosa de locura, pero aquí vamos a añadir spot publicitario para el fin de semana de julio, ¿no? El 1 de julio, sí. Que tenemos ese encuentro tan chulo que ya... Sí, final de junio, 1 de julio. Ya os iréis enterando. Que está todo petado. Quedan, creo, 4 o 5 plazas. ¿Ah, sí? Las personas interesadas que la busquen a Jun. Si no le encuentran, que contacten a través de la web del Grupo 21, efectivamente, y que manden un correo y digan, oye, que me quiero apuntar. Y ya les derivan a David, don David Arrizabalaga, Jun, para las personas que le queremos. Pues sí. Ahí va a ser una convivencia interesante. Muy interesante, sí, de medicina china integrativa. Ya lo comentábamos el otro día y ahora aprovechamos. Y hoy creo que lo vamos a dejar aquí, porque por tirar podemos tirar mucho. Creo que haremos 3 programitas mínimo de psiquismo, patología psíquica, y ya iremos poniendo nombres a las cosas. De momento, el tener en cuenta estos pequeños detalles que hemos ido contando hoy, que son muy importantes, sobre todo porque te viene alguien, pues eso, que le falta vitamina D, le falta vitamina B12, le falta algunas de estas cositas, y tú puedes ya poner todas las agujas del mundo, toda la moxa que tú quieras, que así no sube la vitamina B12, ni sube el hierro si tienes anemia, no va a hacerlo el organismo. Cuesta mucho, o sea, cuesta mucho no, pues te lo comes. Y de la otra manera es
más fácil, más rápido, que estamos en la era de la rapidez. Entonces, cuanto más velocidad le des a la persona y además que tenemos los recursos para hacerlo, Sí. pues la persona encantada. Y lo que estaba contando, que Javier es un artista subiendo la vitalidad de los pacientes, que aparte de él que estaba comentando y que se me ha ido por la tangente, es verdad, que es como la mayoría de los pacientes que compartimos, es como, Julín, desde que estoy tomando esto y estoy así, es como me siento, ahora sí, he podido volver a trabajar, he podido tal, todas estas cositas, y que son suplementaciones de sustancias naturales, que no son una pastilla de un laboratorio, ni un medicamento, ni nada por el estilo, y que normalmente pueden encontrarse en la alimentación y que a veces, bueno, pues es bueno coger el principio activo, la molécula en cuestión, tomarla, subir la vitalidad, que le llegue a neurona, al sistema muscular, a todos los sistemas, y a partir de aquí vamos a trabajar, por lo menos con vitalidad, si no es como estrellarse contra una pared 50 millones de veces, ¿no? Y el paciente es como, bueno, me sienta bien, pero luego se me pasa y no termino de avanzar. Pues venga, vamos a meter energía y ahora que tenemos energía, vamos a trabajar, ¿no? Sí, es ver ahí dónde está esa pata que cojea de la persona para poder suministrarlo, justamente lo que necesita para dar cuanto más cerca del centro de la diana, para que haya una respuesta lo más rápido posible, entre 7 y 10 días, que haya un cambio y luego, bueno, que vaya caminando y subiendo. Pero es sobre todo ver eso, dónde está esa deficiencia para poder aportar, porque claro, a todo el mundo no le vas a dar el mismo kit mágico que hay, sino que haya gente que tirarás en un sentido, con otras con otros, es ver dónde está en esa anamnesis la deficiencia para aportar, es decir, esto es por aquí, es como ese informático que te llega a casa y te dice, macho, que tengo el ordenador que no me funciona y tal, hace así, mira, 3 minutos y hace pum, le da ya la tecla y se ha restablecido todo. Pues es un poco así, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Solamente la tecla? Sí, pero bueno, tiene que leer toda la partitura para ver qué tecla tiene que tocar. Esto es como a veces en consulta, ¿no? Que viene el alumno de prácticas, ¿no? Y pregunta, ya, pero ¿y por qué con ese punto? Madre mía, pues para poder llegar aquí necesitas 30 años de experiencia para que... ¿Empezamos ya si quieres terminamos en el 2000. Para que te lo puedas resumir, o sea, es que no es tan sencillo, es por qué en este... Bueno, son tantas variantes que al principio no es sota, caballo y rey dentro de la teoría principal, pero luego ya no, luego ya es como cómo has puesto la aguja, cómo la manejas, cómo tal, cómo has combinado con no sé qué le has dicho al paciente antes, que son tantas cosas que es como, bueno, no es tan fácil, o sea... Ya nos pasa a veces a Jun y a mí que cuando nos preguntan ¿y por qué has hecho eso así? ¿Por qué este tratamiento? Y es como, ostras, tenemos que darnos un momento para poder pensar en por qué lo hemos hecho así, porque es como de primeras, es como, ¿y cómo no lo íbamos a hacer así? Sale así, sofá, ¿sabes? Claro, con un pensamiento lineal hace ras, claro, ya está, esta es la respuesta que tal toca. cual, y es verdad que nosotros hemos tomado el pulso, tal, muchas cosas que el alumno de prácticas no ha hecho, no ha visto y claro, haces un algoritmo de 1000 factores y haces pum, y este es el do en menor en... Eso es, una aguja y lo cambia todo, ¿no? Y es como, claro, pues sí, lo puedo hacer porque... Ahora, ¿sabes cómo se puede explicar? ¿Cómo hace que la inteligencia artificial le pones no sé qué y te lo lee? Pues porque está ahí mirando mil y millones de cosas. Pues esa es la cabeza de... ¿Sí? Así es. Es verdad, es tal cual, así las millones de conexiones neuronales que van dando una hace respuesta. tú ni lo piensas porque ya vas como sobre la marcha, que parece algo como sencillo porque tienes un bagaje ahí, un kilometraje extenso, pero haces pulso papi, pum, aquí. Ostras, que te explique esto. Pues si es que ni lo he pensado. Claro, si me ha venido por la vía... Sé cómo lo he hecho, ¿no? por defecto prácticamente, el DMN. Tal cual, por defecto. Además, cuando trabajamos en consulta viendo tantos pacientes, es como el cerebro. El DMN está asustado, ¿no? Está eso, trabaja, es como solo es resolviendo problemas, ¿no? de los pacientes y el cerebro buscando soluciones a ellos, con lo que no luego está asustada la mente, ¿no? Le preguntas, oye, ¿estás ahí? Silencio, ¿no? Está como... Te acojona. Que no salgo, a ver si me vas a mandar tarea. Tal cual, no sea. Ay. Pues nada, creo que hoy hasta aquí, si te parece, Javier. Me parece estupendo. Nos enredamos y yo vamos, estoy encantado y sí, no sé, es como si es que eso, te montas en la nube y tiras. Y tiramos.
Pues eso, este será el primero, vamos a ponerle el numerito, primera parte de las patologías psíquicas y esperamos poder ir redondeando muchas cosas y esperamos y confiamos que este programa os sirva de ayuda a todos los oyentes. Agradecer a nuestras y nuestros Patreons, como siempre, la ayuda, la colaboración que nos permite toda la investigación y nosotros y nosotras, todo el equipo, ofrecemos lo mejor que tenemos, para todas y para todos, por supuesto. Consu Camins, tenemos pendiente una entrevista, ahora que estamos en directo, para que no se escaquee, para que nos hable presión. sobre el Qigong y Qigong clínico, damas y caballeros. Es una artista con el Qigong clínico, así que ya le preguntaremos cositas al respecto. Ella irá por la tangente, no la dejaremos. Pero yo mido menos, soy más bajita. Menos de 1,80 m y ¿cuánto? ¿86 has dicho? Sí. Madre mía, yo no voy a decir mi altura porque esto... Pues anda, voy a ver tú como si fuera bajito tú, anda. 1 metro y... Y algo. Pero podemos hacer chico una distancia, así que... Mejor de cerca. Pues nos despedimos, señor Javier. Un placer como siempre, nos vemos dentro de un mes, soy la menstruación de los programas de radio. Señorita Consu Camins, un placer también que hayas llegado al final, aunque solo sea al final. Señorita Nabuj, un gusto. En el silencio nos ha escuchado, se ha reído, ha sonreído, se ha tapado los ojos, ha hecho muchas cosas a la vez, con muchas expresiones en silencio que él lo han dicho todo. Y un servidor, para todas y para todos, se despide Javier Santiuste. Nos vemos, nos escuchamos y nos abrazamos en el próximo programa. Hasta pronto.